Claudia, pues bienvenida al podcast. Hola, finalmente. Sí, sí, sí. Sí, tuvimos un camino bastante interesante Ujú. para poder armar este episodio, pero pues ya aquí estamos y pues muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ti por invitarme al podcast. Oye, pues bueno, básicamente la temática será de, digamos como que de alumno al maestro, porque son temas que yo estoy apenas aprendiendo. Ok. Yo empecé con mis productos también, para que sepas, estoy tomando un skincare Oh, básico. ok. Lamentablemente no los tengo conmigo, pero luego te los voy a compartir. Genial. Y con el tiempo me estoy dando cuenta de la importancia del skincare. Creo que Ujú. a veces, sobre todo los hombres, subestimamos el skincare y yo creo que es bastante importante hoy en día. Y con el tiempo empezaron a aparecer ciertas preguntas. Y Vale. cuando nos conocimos, me acordé de ti y yo dije, sería genial poder armar un podcast que nos puedas compartir tu conocimiento profesional. Genial. Entonces, pues bueno, básicamente para ya no hablar más, me gustaría que, pues si es posible que te puedas presentar y que nos cuentes un poco sobre ti, de tu carrera. Ok. Bueno, mi nombre es Claudia Arencibia. Yo soy doctora cubana. Yo soy especialista en primer grado en medicina general integral y funcional. Y además de eso, tengo un máster en medicina regenerativa y nutrición. Y ahora estoy haciendo un máster en medicina estética aplicada a las ciencias médicas, un máster en segundo nivel. Ya eso, básicamente, soy doctora cubana, te comentaba, ahora Ujú. mismo viviendo acá en Serbia, localizada acá en Serbia. Nací en Cuba, en lo que era antes Pinar del Río, en un pueblo que se llama San Cristóbal. Y en ese pueblo donde yo nací era en un pueblito muy chiquitico que se llama Central José Martí, literalmente era un central azucarero. Yo abría las ventanas de mi casa y cuando yo abría las ventanas, las cañas, de las hojas de la caña de azúcar prácticamente se podían ver y podían casi que entrar. Ahí nació Claudia, estudié medicina. En Cuba, trabajé en Cuba, hice la primera especialidad en Cuba, medicina general integral, trabajé en Cuba por 7 años y medio. Y bueno, ya después de trabajar en Cuba, salgo de Cuba y por obra y gracia, yo creo que de Dios y del destino, terminé en Serbia porque mi plan no era llegar a Serbia. Ok, Mi plan era, yo salí de Cuba pues pensando y buscando un futuro mejor como médico, como mujer, como especialista. eh, y decidí ir a Rusia porque era el COVID, estábamos en la etapa de COVID y en COVID no podíamos salir a casi ningún otro país. Entonces decido irme a Rusia. Mi mamá me dice, pero tú estás loca, Claudia, ¿cómo que a Rusia? Si tú no hablas ruso. Le dije, mira, el único país que está abierto ahora es Rusia y yo quiero ver qué posibilidades existe de yo poder ejercer como profesional en otro país. Ya había viajado a Latinoamérica, a Nicaragua, a Honduras, a otros países, pero a Europa nunca había viajado. Estuve en Rusia, Rusia me encantó, me gustó muchísimo. Estuve 3 meses allí, viviendo en Moscú. Moscú me pareció una ciudad fascinante, eso podríamos después hablar también un podcast entero, pero en Moscú desgraciadamente no se puede homologar. Como médico es bien complicado porque tienes que empezar desde el primer año de la carrera. Y nada. De ahí entonces fui a vivir a Belarus. En Belarus estuve viviendo casi un año. Allí estuve en el frente liderando un equipo de especialistas en lo que es productos de suplementación. Yo como médico los estaba liderando a ellos. Y allí estuve viviendo casi alrededor de 8 meses a un año. Empezó la guerra y me tuve que mover nuevamente. En Belarus me iba bastante bien, me sentía cómoda. Pero al llegar la guerra decidí moverme y apareció Serbia en el contexto. Yo wow, nunca me imaginé venir para Serbia y nada. Tuve que viajar a Serbia y entonces aquí en Serbia volver a empezar de nuevo. Así es como Claudia, más o menos, eso es más o menos un pequeño background de quién soy y de wow, cómo llegué acá. sí. Eso,
Bueno, sin duda eso es muy increíble, un camino bastante complicado y empezar de cero varias veces supongo Sí, que no es nada fácil. es difícil. Es difícil. Ujú. Yo ya he pasado Y por eso. agotador, podría decir la Agotador. palabra. Sí, agotador y no tanto física, sino mentalmente. Claro, Mentalmente es claro. bien agotador. Yo recuerdo que cuando llegué a Serbia muchas personas me decían, ¿y por qué no te vas a España? Porque siempre las personas llegan a Europa y piensan que, o sea, quieren ir a España porque es el lugar donde, pues evidentemente tienen la lengua, la Ujú. ventaja de la lengua, del idioma. Y en ese momento yo recuerdo que muchas veces le dije a muchísimas personas, mira, yo no tengo fuerzas en estos momentos, literalmente no me siento con fuerzas para volver, ¿sabes? Como que empezar de cero en otro país. Y gracias a eso, bueno, pues decidí establecerme en Serbia y hoy pues estoy muy contenta de haber tomado esa decisión y de haber apostado por vivir acá en Serbia, específicamente en Belgrado, que es donde vivo. Sí. Mira, estoy notando que tuviste una formación bastante, digamos, increíblemente diversa. Sí. Y pues te quería preguntar, entonces, como tengo entendido, obviamente empezaste en Cuba, Voy a terminaste acomodar un como poquito medicina. acá. Sí, adelante. Sí, Empezaste con medicina general sí. y ya luego tomaste el cambio Ujú. a que sería como la especialización en medicina estética. No, te explico. No, oh, Te ok, explico. La especialidad de ok. medicina estética, solamente como especialidad, en estos momentos no existe. No solo en Cuba, Ah, ok. sino en ningún país del mundo. En estos momentos. Puede que dentro de 7, 10 años las cosas cambien. Hoy en día, un médico, y eso también es otro tema que podríamos estar comenzando más de un podcast, eh, los médicos tenemos que buscar otras alternativas para poder dedicarnos al mundo de la medicina estética si no eres cirujano estético. ¿Ok? Entonces, sí, yo estudié en Cuba, nosotros estudiamos 6 años, la carrera, la formación en medicina en Cuba en mi época era muy buena. Nosotros en Cuba tenemos desde el primer momento contacto con el paciente desde el primer año. Desde el primer año de la carrera tú estás involucrado y estás en contacto directo con el paciente. Y eso yo creo que es algo fundamental, especialmente ahora que vivo en otro país que no es Cuba, que no es Cuba, vivo Ujú, acá y me doy cuenta que pues existen formas muy distintas de enseñar y de aprender la medicina. O sea, nuestro método es totalmente distinto. En Cuba nosotros estudiamos 6 años la carrera, estamos desde el primer momento involucrados con el paciente y la práctica lo es todo. Eso te da muchísima práctica y te da ojo clínico, porque ya tú estás, aun cuando evidentemente no puedes hacer un diagnóstico clínico, porque diagnósticos clínicos tú no puedes hacer hasta tercer o cuarto año de la carrera, ujú, pero tú estás involucrado con el paciente. Nosotros en segundo año tenemos incluso 6 meses de rotaciones que son solo para procederes de enfermería. El médico cubano es un médico que va a llegar un paciente y te va a ser capaz de canalizarte una vena, va a ser capaz de ponerte una inyección, de poder hacer una intubación, de poder hacer cualquier tipo de proceder de enfermería, hacer curas de heridas quirúrgicas, heridas incluso abiertas, heridas de colostomía, ponerte una infusión. Todo eso, un médico cubano de mi generación va a ser capaz de hacerlo, porque nosotros tenemos este tipo de formación allá. Entonces, te gradúas y cuando yo me gradué, ¿qué sucede? Cuando yo me gradué, yo vengo de una familia que somos todos médicos. Por parte de padres, hay muchísimos médicos en la familia, gastroenterólogos, endocrinólogos, pediatras, parasitólogos. ujú. Tenemos en odontólogos, tenemos más de 3 en la familia, o sea, tenemos varias personas en la familia están en el mundo de la medicina y puedo decirte que todos son brillantes. Mis tíos son personas muy inteligentes y fueron de hecho las personas el referente que yo seguía para poder llegar y decir, bueno, que yo quiero ser médico. Y cuando me graduó, ¿qué sucede en Cuba? Las especialidades que van directo a hacerse en hospital, después tienen una restricción que es el estar regulado para salir del país. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, cuando ya tienes una especialidad secundaria, ¿ok? De nivel Ujú. secundario, tú no puedes, tienes que solicitar un permiso especial al gobierno para poder salir del país. Y con vistas a eso, yo lo que hice fue hacer una especialidad en medicina general, integral y funcional,
que es la única especialidad con la cual no tenías que pedir permiso al gobierno si querías salir a hacer Ujú, cualquier tipo de evento, cualquier tipo de, no sé, vacaciones en el extranjero. Y esa especialidad en Cuba se hace en 3 años, ¿vale? Cuando terminas eres especialista en primer grado de la especialidad. Y después de eso, entonces apliqué al máster, ¿vale? Es un máster en medicina regenerativa y nutrición. ¿Qué sucede? En Cuba, yo recuerdo que cuando empecé a estudiar esto, casi nadie hablaba sobre este tema, ¿ok? La medicina ujú, regenerativa era algo que estaba comenzando en aquella época. Las personas casi no sabían hablar no sabían mucho sobre el tema. Recuerdo que venían profesores de otros países a darnos a nosotros las clases, ¿ok? Y los talleres, porque en el mismo país éramos nosotros los que estábamos adiestrándonos y empezando a investigar sobre el tema. A pesar de que Cuba sí tiene, yo podría decirte y considero como especialista que en Cuba, en lo que es el sector de investigación médica, es un sector que sí está bien patentado, al cual se le destina una buena cantidad de fondos y en la cual se han visto resultados muy, muy satisfactorios para ser un país con tantas restricciones, además ujú. económicas, ¿vale? Y pues nada, termino en máster y entonces cuando termino en máster es que decido salir del país. Y entonces llegando acá, entonces es que después que pude hacer la homologación y todo lo demás, ahora es que me enrolé en un segundo máster y estoy esperando la residencia permanente para poder empezar la especialidad, porque ya hice la aplicación a la especialidad de dermatología, pero esa sí la vamos a hacer acá en el país, en Serbia. Ok, muy bien. Me Bastante dices si te hablo interesante. mucho para que me vas contando. No, 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 de hecho es bastante interesante todo lo que estás contando. O sea, el motivo a que, digamos, fuiste a la medicina regenerativa fue que es como un sector que apenas estaba descubriendo, Sí, y es ¿no? un mundo totalmente nuevo y es Sí. tan interesante, Matías, porque ubícate, vamos a pensar, con la medicina regenerativa tenemos la capacidad de curar, ¿vale? Tenemos la capacidad de curar, de tratar enfermedades, ¿vale? Que hasta hace 10 15 años no se estaban tratando. Hay resultados extremadamente interesantes en estudios en pacientes, por ejemplo, no solo vinculados al mundo de la estética. Ojo, el mundo de la estética con la medicina regenerativa se ha revolucionado. Y las cosas que estamos viendo hoy y las que vamos a ver en 5 o 10 años, porque esto es un campo aún considerado como nuevo. Y las cosas que vamos a ver en 5 o 10 años, créeme, van a ser asombrosas. Pero vamos a apartarnos del mundo de la estética, vamos a hablar de otros tipos de ramas, como medicina general, como otros tipos de especialidades. La medicina regenerativa ayuda muchísimo en la rama de la ortopedia, ayuda muchísimo en la rama, por ejemplo, los tratamientos con niños con defectos o con algún tipo de minusvalía, o por ejemplo, niños con autismo. En Ujú. los estudios con medicina regenerativa están brindando resultados bien, bien prometedores que están ayudando a insertar a esos niños en la vida social de una forma muchísimo más segura. Le están dando a los niños la posibilidad de poder alcanzar mayores resultados siendo apoyados con estas herramientas que estamos brindando nosotros hoy en día con medicina regenerativa. Sí, y en ortopedia ya te digo, todo lo que es la parte de articulación, la parte de músculo, tengo una colega mexicana, Angie, buenísima, está haciendo la especialidad acá, ya está en 4 años de ortopedia, es mi Ujú. heroína, porque ser mujer y hacer una especialidad en ortopedia y además hacerlo en un país que no es el tuyo, o sea, no naciste en él, eres un emigrante, tienes que tienes que ser fuerte, tienes que tener mucho coraje para hacerlo y bueno, ella lo está haciendo. Y te digo, en el campo igual de la ortopedia, la medicina regenerativa hoy en día tiene voz y están logrando resultados muy bonitos y muy importantes. Bastante interesante. A ver, por ejemplo, con medicina regenerativa, ¿qué ejemplo nos podrías dar aparte de los niños con autismo? Por ejemplo, a mí se me ocurre las inyecciones PRP de plasma. Sí. ¿Eso podría considerarse como medicina regenerativa o no? Depende. Ok, Eso ok. depende de lo que utilices, ¿vale? Ah, ok. Depende de lo que utilices y de cuál sea el método.
¿vale? Y el protocolo a seguir en medicina estética, por ejemplo, Ujú. con la medicina regenerativa. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día, por ejemplo, ¿qué es lo que se trata? Se trata de poder sanar, ¿ok? A partir de tejidos, órganos, por ejemplo, sustancias creadas dentro de tu mismo cuerpo, ¿ok? Entonces tú estás sanando, ¿vale? Tú estás sanando a partir de sustancias, productos y demás que además de eso que tienen en su composición, pues, a ver, ¿cómo explicártelo? Pues tienen en su composición una muestra, ¿ok? Que Ok, puede ser tomada y que va a potenciar el resultado, tus resultados y que incluso puede curarte, que es algo bien importante. Por ejemplo, sí, con medicina regenerativa, plasma rico en plaquetas, sí, nosotros lo utilizamos, ¿vale? Es uno de los primeros procederes que se empezaron a utilizar. Recuerdo cuando yo estaba en Cuba, me acuerdo que yo estaba haciendo todo lo que eran los entrenamientos y demás. Yo tuve que hacer un estudio y tuve que involucrarme de una forma profunda en la parte de lo que es la hematología para poder comprender. Hematología es la especialidad que estudia todo lo que tiene que ver con la sangre. ujú. ¿Vale? Y en Cuba yo recuerdo que mis profesores, mis tutores en aquel momento empezaban a trabajar todo lo que era medicina regenerativa y directamente con los pacientes que tenían dolores articulares, dolores en los codos, dolores en las rodillas. Y yo me acuerdo en aquel momento para nosotros eso era algo bien asombroso y ya hoy en día es algo que hacemos en nuestra práctica diaria todos los días. Entonces, volviendo al PRP, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas, que sí, lo trabajamos. Puede trabajarse no solo en piel, hay resultados muy bonitos y muy asombrosos en lo que es la parte de cabello también, con la regeneración capilar. Hoy en día, no sé si has oído hablar de los exosomas, de los polinucleótidos. Ok, no. Vale, los exosomas y los polinucleótidos son igual, son nuevas técnicas que estamos utilizando hoy en día en el mercado que abren nuestro abanico de posibilidades como médicos estéticos para poder brindarle a los pacientes resultados bonitos, Ujú. pero resultados que también sean naturales y que también sean seguros. Ok. ¿Ok? Eso es bien importante. Cuando nosotros empezamos, ayer mismo, nosotros estábamos en una conferencia sobre utilización de fillers ahora, en estos momentos, en la actualidad, y nuestros profesores, en una conferencia en la cual los profesores, muchos venían de otros países, de Inglaterra, de Eslovenia, y ellos nos decían, el mundo de la medicina estética hoy, incluso de la medicina regenerativa, ha cambiado muchísimo. Hace 5 años, 10 años, nosotros infiltrábamos muchísimo ácido hialurónico, porque eran los protocolos que se seguían en Ujú. ese momento, porque era una rama nueva que estaba emergiendo como en el campo de las ciencias médicas. Hoy en día nosotros estamos apostando por poder brindarle al paciente, Matías, la posibilidad de lucir fresco, de lucir juvenil, de lucir sano, sin cambiar su apariencia de una forma que tú no reconozcas la persona. Y yo eso sí es algo que, por lo que apuesto, en lo que creo y trato poquito a poco de poder educar a mis pacientes en ese tema para que ellos entiendan de que hoy en día la medicina regenerativa y la medicina estética no solamente están enfocados en hacerte o en lucir más hermoso. Yo Mm, puedo como médico realzarte tu belleza, pero mi objetivo no es cambiarte tu rostro. No sé si me entiendes claro, claro. a lo que voy. Y además de eso, no te decía que debido a que tengo el máster en medicina regenerativa y en nutrición, y ya te digo, o ahora estoy haciendo el máster en medicina estética, mi praxis o a lo que yo me encamino en mi práctica no es solo desde el punto de vista estético, sino me interesa más el envejecimiento saludable. Ok. Cómo el paciente puede obtener una calidad de vida, cómo el paciente puede tener un validismo social aceptado, cómo el paciente puede llegar a los 70 años y ser capaz de valerse por sí solo, ¿ok? Y eso no se empieza a trabajar cuando tienes 60, lo empiezas a trabajar muchísimo antes. Vale, para cuando tú llegues allá, tú tengas que entender que si tú hiciste ejercicio físico, de alto rendimiento, por ejemplo, o si hiciste ejercicios de peso después de los 30 años, tú vas a tener
te estás garantizándote una vejez muchísimo más segura. Estás garantizándote que con una caída, por ejemplo, tengas un 90% menos de posibilidades de tener una fractura. Estás garantizándote de que tú no tengas que depender de una persona para que te amarre un zapato, ¿vale? Con 70 años, porque tú eres capaz de hacerlo. El validismo y el envejecer saludable creo que es algo a lo que yo sí estoy encaminada y es algo que me apasiona y algo que trato de hacer con todos mis pacientes. Ya te digo, no es tanto el punto de vista estético, que es importante, porque devolverle y ayudarle a una persona que tenga una mayor autoestima, que se mira al espejo y se sienta feliz con lo que está viendo en el espejo, vale, ahí yo como médico estético te puedo ayudar, evidentemente, pero también hay que hacer un trabajo interno y eso lo converso también con mis pacientes. Y por eso es que yo hoy en día trato de darle en mi práctica a los casos, a los pacientes, una mirada que sea multidisciplinaria e interfocal. Eso lo aprendí en mi país, en Cuba. Yo agradezco muchísimo, yo estoy muy orgullosa de ser cubana, estoy muy orgullosa de haber estudiado medicina en Cuba, eh, porque el médico cubano tiene un nivel alto de empatía, un nivel alto de preocupación por el paciente. Nosotros no vemos el paciente como un símbolo de número, nosotros vemos el paciente como una persona que viene a ti y cuando tú vienes a un doctor, tú vienes porque tú no te sientes bien, de alguna forma, ¿correcto? Entonces nuestro deber siempre va a ser ayudar a ese caso. Y volviendo al tema, ¿por qué me voy? Lo que te decía es que nosotros trabajamos, pero trabajamos acá de una forma integral. Yo he tratado de poco a poco, yo me lo voy hace un año, estoy empezando, salí embarazada, o sea, estoy poquito a poco reincorporándome a la vida laboral, pero lo que quiero y lo que estoy tratando de crear ahora es siempre poder contar con un equipo multidisciplinario para poder ayudar a mis casos. ¿Con qué quiero decir esto? Que además de mi trabajo como médico estético, médico general que soy, porque soy especialista en medicina general integral, y trabajé como especialista en medicina general integral muchísimos años en Cuba. También he logrado incorporar a nuestra praxis a especialistas en psicología, especialistas en nutrición, especialistas en entrenadores físicos. ¿Para qué? Para que el paciente cuando viene aquí pueda tener un enfoque completo, un enfoque general, que el paciente no solo sea ayudado, te decía, desde el punto de vista médico con algún tipo de tratamiento, sino que tenga un enfoque multidisciplinario y que eso pueda ayudar al paciente a alcanzar el objetivo que él desea de una forma muchísimo mejor. Bueno, dando seguimiento, empezando así como que con todo lo que compartiste de información, Ujú. digamos que ya alguien que está escuchando todo esto y está como que bien picado, tiene todo el enfoque en lo que estás diciendo, le interesa mucho. O sea, ¿cómo puedes decir que se diferencia o sea, la medicina cubana? O sea, ¿qué contraste que digas? O sea, entendí Ujú. que tienen una conexión más con el Sí. paciente. Y bueno, por ejemplo, empecemos por lo básico, como Ok. con toda la información que compartiste, ¿cuáles son los pilares que tú consideras que el paciente tiene que saber, eh, empezando con el tema de skincare? Ok. Comenzando con el tema de skincare. Lo primero, antes que nada, es que, mira, al ser esta una rama nueva y una Ok, rama en la cual no hay una especialización, ok, te voy a ser muy sincera. Cualquiera persona puede obtener un máster, ir a un máster, hacer 3 años, un máster y empezar a trabajar la medicina estética. Incluso es un máster online. Es decir, que tú no tienes ni siquiera que hacerlo de forma presencial, interesante. lo cual Ok. es bien debatible. ¿Ok? Entonces, partiendo a que estas opciones están bien abiertas y muchas personas pueden acceder a ellas, yo pienso que para un paciente lo más importante primero es saber cuáles son las cosas que tienen que saber antes de empezar en lo que son los tratamientos estéticos, los tratamientos de envejecimiento saludable. ¿Ok? A la hora de venir un médico, yo pienso que lo primero es que el paciente haga un research e investigue a quién está yendo. ¿Ok?
Además de eso, el paciente tiene el derecho de preguntar qué tipo de formación médica, profesional y avalada tiene la persona que lo va a tratar. Ujú, Eso yo pienso que es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque tú tienes la posibilidad de elegir. Muchas veces no nos damos cuenta de eso. El paciente tiene la posibilidad de elegir, entonces si tienes tú la posibilidad de elegir y quieres empezar un camino en este campo, en este tipo, con este tipo de cosas que tienen que ver con el skincare y demás, ujú, estética y demás, eh, el paciente es lo que te decía, tiene primero que todo hacer un research, ver quién es el especialista que lo va a tratar, estar seguro de que ese especialista que lo va a tratar tenga una formación adecuada. Otra cosa, el médico estético ujú, y el médico con el que vas a trabajar, por ejemplo, o que te haga un tratamiento con medicina regenerativa, o tu médico estético, mejor dicho, médico estético. Tú tienes que entender que el médico estético es como como tu endocrino, como tu dermatólogo, como cualquier otro tipo de especialista. Cuando tú tienes un padecer, ¿vale? Tú te planificas y tú vas a ese especialista una vez al año, 2 veces al año. Entonces deberíamos hacernos todos un chequeo general mínimo una vez al año, ¿ok? Por nuestra salud deberíamos hacerlo. Pues con el médico estético es lo mismo. Tienen que saber el paciente de que no es venir al médico un día, que el médico te crea un protocolo de tratamiento, pues te trata una enfermedad X y entonces ya no venir más. El médico, si vas a empezar, si los pacientes quieren empezar en este mundo de la medicina estética, el cuidado de la piel, el skincare y demás, lo primero es saber que, ok, vienes una vez, pero siempre nuestra recomendación es que vengas cada 6, 7 meses. Las consultas muchas veces, cuando son de evaluación, las consultas son totalmente gratis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una infiltración, ponemos, por ejemplo, una cantidad de fillers X en labios, en mentón, en cualquier otra región, ¿vale? Nosotros tenemos que dar un seguimiento. Es como el paciente que está tomando medicamentos para la diabetes, ¿no es verdad? Ese paciente tiene que venir cada 6 meses a hacerse un chequeo, a ver cómo está su enfermedad, si está controlado su enfermedad. Pues con el médico ujú, estético es igual. Si tú deseas, ¿vale? Si tú deseas realmente tener resultados bonitos, naturales y que sean bien cuidados, mi recomendación es esa también, que siempre no te pierdas, que vengas cada 6, 7 meses, vengas a consulta y entonces ahí hacemos una evaluación. Y por eso también es tan importante que tú tengas una confianza absoluta en el especialista ujú, que te está llevando de la mano en este proceso. Porque tú tienes que tener la confianza absoluta de que esa persona que te está viendo no te está viendo a ti con, yo te decía, con un signo de peso en la cabeza. No, tú tienes que tener la confianza absoluta de que cuando tú vas a visitar a ese especialista no te va a recomendar a ti un tratamiento X para ganar dinero. ¿Vale? Ese especialista te va a decir, no, mira, estás bien, no necesitamos hacerte nada, puedes venir de aquí a 3 meses. Por eso es bien importante, yo creo que el primer paso y lo que casi nadie hace, es haz un buen research antes de ir con un especialista. Y lo otro es que trates de mantenerte con el mismo médico con el que empezaste, si las cosas van bien, claro está. Que te ujú. trates de mantener con ese médico, que tú tienes también que saber que tienes que tener una historia clínica. Como mismo la historia clínica que se le hace al paciente o que tiene una diabetes, una hipertensión, cualquier tipo de enfermedad. En medicina estética también tenemos historia clínica. Y el 90% de los pacientes que me llegan a mí a consulta, cuando vienen por primera vez, se han hecho tratamientos estéticos en otros lugares y no tienen ni idea ni de qué se les puso, ni qué brand utilizaron, nada. Hay un desconocimiento absoluto sobre los derechos y los deberes de los pacientes y de los médicos también, porque nosotros también tenemos derechos y deberes en este campo. Y yo pienso que también uno de los objetivos y de las cosas por las cuales yo me siento comprometida es con eso, con tratar de educar a la audiencia y a las personas que vienen a consulta, para que Ujú, puedan saber un ujú, poco más sobre sus derechos también. ¿Qué tienen ellos que hacer? Tienes que evaluar, tienes derecho de saber quién es el médico que está tratando, tienes el derecho de pedir, incluso decir, mira, ¿qué formación tú tienes? ¿Me puedes explicar un poquito más sobre ti? Dame tu background, ¿ok? Y dame la historia clínica, dime en qué región me inyectaste, dime qué me inyectaste, dime cuáles son
signos adversos que yo puedo esperar, no solo en 3 días, que puede aparecer en 2 años. Ujú, ujú. Porque hoy en día lo que muchísimos pacientes no saben es que existen complicaciones mediatas, inmediatas y tardías en medicina estética y que las complicaciones tardías pueden aparecer a los 2, 3 años de haber hecho un Ok, tratamiento estético. sí, sí, sí. Y hoy en día los pacientes no tienen conocimiento sobre esto. Y los médicos muchas veces tampoco lo dicen. Entonces, nada, yo pienso que el primer paso es más importante es poder hacer una buena elección sobre el especialista, en cuanto al especialista con el cual tú vas a ser tratado. Sí, eso es una pregunta que, bueno, no necesariamente me refería a skincare, sino como en general cuidado en la piel, ¿no? Ok. Y considero que muchas veces nos informamos, obviamente, por internet. Ya vivimos en Ujú, la era de la información, ujú. pero he conocido hasta chicas, mayormente chicas, que tienen su skincare o tienen su cuidado de la piel, pero les pregunto, bueno, qué padre, sabes mucho, pero ¿de dónde aprendiste? No, pues de internet. Y a veces decía como, oye, pero ¿estás segura que es lo que necesitas o es lo que tú piensas que es como lo útil, no? No sé si te informaste bien o te desinformaste, porque a veces tienen millones Exacto. de productos, pero es como que, a ver, o sea, ¿son útiles o no? El Y aquí acceso a es, la información, el acceso a demasiada información puede desinformarte. sí, sí, y eso es lo que quería preguntar, ¿Entiendes, porque Matías? Sí, 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 sí. Eso lo veo yo diario en mi praxis. sí, y por eso te quería preguntar como que tú consideras que se complementa tener como que una rutina en casa, pero también tener un profesional como lo que me estás Siempre. diciendo. Mira, te voy a decir, te lo voy a hablar con ejemplos y te voy a hablar además con matemáticas, porque yo creo que cuando tú haces números las personas lo entienden mejor. ¿Ok? Siempre. Una consulta con un especialista en la cual te van a poner un tratamiento te puede costar, no sé, vamos a poner un número random, vamos a poner 50 euros. ¿Ok? Entonces, muchísimos pacientes hoy en día no vienen a una consulta a un especialista porque dicen, ¿para qué yo voy a ir si lo que yo puedo hacer, lo puedo buscar, puedo buscar información en redes sociales como TikTok, Instagram, demás y demás? Y, y ya, empezar y ya, eso no me puede pasar nada. Y te digo que no solo con el skincare, a mí me llegan muchísimos pacientes con problemas de suplementación serios. La suplementación, y eso también es otro tema que podríamos tratar en 3 podcasts, suplementación. La industria de la suplementación hoy en día es una industria que no está estrictamente regulada, la verdad no lo está. Y entonces eso le permite a muchísimas personas poner productos en el mercado sin muchísimo esfuerzo y los que muchas veces pagan las consecuencias son las personas que consumen esos productos. Mm, ¿Ok? Entonces, volviendo al tema, los pacientes muchas veces no quieren gastar sencillamente un dinero X en venir a una consulta y recibir una asesoría profesional y médica porque están incentivados por 2 cosas. Una, porque tienen información en social media y piensan que de esa forma lo van a obtener más rápido. Dos, no quieren gastar dinero en esa consulta y además de eso no confían. Yo pienso que también esto está influenciado en que el paciente no termina de confiar en los médicos. ¿Ok? Los pacientes, yo vengo de Cuba, eso fue algo que me chocó a mí muchísimo porque como médico cubana nosotros estamos acostumbrados siempre a ir a consultar a un médico, ¿sabes? Antes de tomar una decisión X. Fuera de Cuba eso no sucede así. Fuera de Cuba se ve al médico de otra forma y muchísimas veces los pacientes no confían. No confían, wow. no quieren ir a un especialista porque piensan que no van a ser totalmente sinceros con ellos. Vale. Entonces, se ven desastres después con pacientes acá, porque ellos, por no venir a la consulta y por empezar a hacer este camino solos en lo que es suplementación, en lo que es skincare y demás, pues cometen errores. Porque yo les voy a Mm, decir algo. Para ejercer y para poder hacer esto con dignidad y poder dar un resultado decente a un paciente, tú tienes que estudiar. Esto lleva estudio. Esto lleva sacrificio. Esto lleva, y no estudio de 2, 3 días, ni ver un video en YouTube. Esto lleva estudio de años. Mi formación profesional, por ejemplo, son 6 años de medicina, 2 años y medio de un máster. Ahora estoy haciendo otro máster y después me voy a enrolar en una especialidad. El médico nunca termina de estudiar.
porque además la medicina es una ciencia que está en constante movimiento y evolución. Lo que tú Sí. estudiaste hace 10 años, tú conoces la base, ¿ok? Pero hoy en día los métodos de tratamiento que yo estudié hace 10 años, 15 años, pues no es que estén obsoletos, pero ya existen muchísimas alternativas nuevas. Entonces nosotros estamos en constante evolución, en constante movimiento, en constante cambio. Y nada, los pacientes no vienen. Yo he tenido pacientes que me han llegado a una consulta para remover, por ejemplo, un lunar, remover una verruga, y cuando yo les he visto la piel, porque nosotros tenemos algo que se llama ojo clínico, los médicos tenemos la posibilidad de, cuando vemos un paciente, nada más de verlo, poder inferir muchísimas cosas de ellos, no solo de su salud, sino de su vida diaria. Y eso te lo da la experiencia, te lo dan los años, y nosotros llamamos a eso ojo clínico. Y nada, me han llegado pacientes acá para hacerse remociones, por ejemplo, y yo, como especialista, siempre primero les indico una serie de complementarios que hay que hacer, que no se los indican en muchísimas, el 90% de las clínicas acá no lo hacen. Y Ujú. nada, cuando el paciente me llega, me llegan con resultados, por ejemplo, de analíticas que son extremadamente preocupantes, pacientes con hepatitis, pacientes con marcadores hepáticos y pancreáticos extremadamente elevados, porque se están suplementando por ellos mismos, por ejemplo. Y no lo sabían, y no lo sabían. Ellos deciden empezar a hacer este camino por ellos solos, guiándose por trends, guiándose por personas a los cuales les funciona una fórmula. En medicina, 2 y 2 no es 4. Cada paciente, tú tienes que entender de que un paciente es único, cada persona es única. Y cada persona lleva un tratamiento individualizado. ¿Ok? Con el skincare es lo mismo. Las personas prueban productos porque están trend, porque a una amistad le funcionó, porque el vecino se lo recomendó, porque a mi mamá me funcionó. Y lo que no saben es que en skincare lo primero que tenemos que saber es, por ejemplo, qué tipo de piel tenemos. Lo que le funciona a una persona con piel grasa no tiene por qué funcionar a una persona con piel seca. Además de eso, si tenemos patologías subyacentes, es decir, enfermedades que tengamos, por ejemplo, como hipertensión, diabetes o cualquier tipo de enfermedades como alergia, ahí también varía el uso del producto que te vamos a el producto que te vamos a Ujú. indicar. Lo otro que también tenemos que valorar con un caso, que es sí o sí importante, es qué objetivos o qué deseamos tratar en este caso. Una persona que viene con manchas, em, por ejemplo, una persona que tiene un melasma, que es una mancha de origen vascular, por ejemplo, no tiene el mismo tratamiento que una persona que viene con una mancha que es senil o una mancha que sea por daño solar. Todas son manchas, ¿no Mm, es verdad? Sin embargo, todas tienen un origen distinto y tienen un ujú. tratamiento distinto. Entonces vienes tú con melasma y te empiezas a aplicar un producto que a tu amiga le funcionó porque tiene otro tipo de mancha y tú piensas que te va a funcionar y lo que haces es empeorarte. Te voy a poner un ejemplo, paciente que me llegó, este caso lo vi hace 10 días. Paciente serbia que me llega con una piel muy dañada, con problemas gastrointestinales serios, con sangramiento, con sangramientos hemorroidales, con gastritis, con esofagitis, con paciente con una astenias de decaimiento, que no puede hacer ejercicio porque después que hace ejercicio tiene un decaimiento extremo. Ese paciente, por ejemplo, esa paciente, por ejemplo, hizo muchísimas cosas por sí sola. ¿Por qué? Y ayer lo estaba conversando con la nutricionista con la cual estamos ahora valorando. Esa paciente no confiaba en el sector de salud. Esa paciente estuvo en manos de muchísimos especialistas por muchísimos años y nadie le dio un seguimiento. Nadie quiso llegar a la raíz del problema de ese paciente, de esa paciente. Todo el mundo llegó y tienes un sangramiento, es que estás tomando hierro. Es que te sientes mal, te sientes mal, es que tienes un síndrome de Gilbert. Nadie se toma el trabajo de sentarse con el paciente y explicarle. Y eso crea en el paciente inconscientemente, porque no es que lo crean, ellos no conscientemente no se dan cuenta, pero inconscientemente hacen un rechazo a venir Sí. a los especialistas, ¿no es verdad? A no confiar en ellos y empezar a hacer cosas por sí solos. Y eso terminó muy mal porque evidentemente hoy en día está viendo que tiene una disminución de peso, que tiene una piel dañina, una piel dañada, que tiene muchísimos problemas gastrointestinales. Y yo le dije, mira, aquí tenemos que empezar con pasitos pequeños. Vamos a empezar a gatear, después vamos a caminar poquito a poco.
vas a ser seguida por mí, pero no vamos a hacer nada más un tratamiento conmigo. Hay que valorarte 100% con un buen gastroenterólogo y vamos a valorarte con un nutricionista para que en tu caso específico se planifique y se cree un protocolo y además de eso se eduque al paciente. La idea es educar al paciente, que el paciente sea capaz por sí solo de mejorar su estilo de vida y poder tener una calidad de vida muchísimo mejor. ¿Vale? Y no solo te decía con el nutricionista, la valoramos también con entrenadores físicos y muchísimas veces esos casos también tienen acompañamiento psicológico porque hay que ir a la raíz del problema. Hay que ir a ver Mm, por qué este paciente está pensando así, qué es lo que está de forma consciente o inconscientemente llevando a este paciente a tomar estas decisiones y que sean de forma repetida, porque ujú. no lo ha hecho una vez, lo ha hecho 10 15 30 veces, ¿no es verdad? Entonces, para eso tenemos que hacer, es lo que te decía, ese enfoque integral que es el que estamos tratando de darle a los casos cuando lo meritan. Y todo eso viene dado por eso, porque los pacientes muchas veces no quieren llegar al especialista y lo que va a costarles 50 euros después puede costarle muchísimo más porque tienen entonces que ir a ver a sus especializaciones, tienen que gastar muchísimo dinero en tratamientos. Entonces, mi consejo siempre, antes de empezar a usar un producto, si te quieres adentrar en el mundo del skincare, ven con un especialista primero. Ese especialista te va a hacer una valoración, te va a recomendar lo ideal para ti, para tu tipo de piel y cada 6 meses ven para acá. Ven, mira, te chequeamos y vemos qué podemos hacer para que te puedas mantener sana y bonita al mismo tiempo. Sí. Sí, eso pasa más seguido de lo que queremos Ujú. pensar y jurar, ¿no? Es, Y es- es- en, s- en mi praxis lo veo día a día. Pacientes que prueban cremas, que me llegan después con brotes activos, pacientes que prueban serum porque lo vieron en TikTok y funcionó, pacientes que preguntan a inteligencia artificial, ChatGPT, que no estoy en contra de eso, yo pienso que la inteligencia artificial es nuestra mejor aliada. ChatGPT hoy en día es mi secretario personal. Sí, es que nosotros tenemos que apalancarnos en estas herramientas para poder obtener los mejores resultados. No podemos ir en contra de la corriente. ¿Ok? Entonces yo utilizo ChatGPT hoy en día literalmente como una persona, como un elemento, una herramienta que me ayuda a mí hacer procesos que pueden ser automatizados de una forma más rápida, pero no dejo que interfiera en mi criterio médico, ¿entiendes? Entonces, muchísimos pacientes llegan y me dicen, es que le pregunté a ChatGPT. ChatGPT no te va a dar la respuesta claro. acertada, créeme. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Hoy en día, de hecho, la mayoría de las compañías están pagando a médicos para que entrenen a herramientas de inteligencia artificial, y esto lo vamos a ver en 10 15 años, porque Ujú. se dan cuenta que cometen errores, o sea, como la palabra lo dice, una inteligencia artificial. Entonces, nada, nos llegan así ese tipo de casos. Me llegan muchos pacientes que consultaron con ChatGPT, me llegan pacientes que tomaron suplementación por ellos solos, me llegan pacientes que cometen muchos errores. La verdad, la mayoría de las veces el paciente, el 70% de las veces de los casos que me llegan es pacientes que cometieron errores haciendo algo y Ujú, que debido a esos errores vienen a la consulta. ujú, ujú. Sí, mira, por ejemplo, para el que está escuchando o la que está escuchando, Ajá. para que no se sienta solo o sola, yo he cometido muchos errores. Yo. Pero Yo he cometido. Sí, sí, sí. y yo Y también. Y uno está en constante conocimiento y en constante aprendizaje sí, en este mundo, sí. porque es lo que te digo, también es una ciencia que está en evolución, se está descubriendo y vamos a ver muchísimos cambios. Claro, claro. Y por eso estamos haciendo este episodio, ¿no? Porque al final, te digo, no es un tema tan, o bueno, se conoce, pero como que se conoce a medias, ¿sabes? Como que tiene una Sí. imagen superficial, es lo que quiero Ujú. decir. Y pues por eso estamos adentrándonos. Te quería preguntar, ¿qué opinas con todo lo que me acabas de compartir? Por ejemplo, que se populariza mucho lo que es el bloqueador. Mm. Entonces, el bloqueador es uno de los productos más populares que se comercializa y dice, no, pues cómpralo y es bueno, ¿no? Pero Ujú. luego me ha pasado, Ok. compro tal bloqueador y mi piel reacciona mal o que me molesta y luego que existen diferentes tipos de bloqueadores, no solo en crema, sino como que en barra.
Ajá. Eso también me Y en sorprendió. polvo y en En- spray. Mira, sí, en spray, en polvo, exacto. Y yo probé, por ejemplo, el de barra y el de barra me gustó, ¿sabes? Como que me llegó, me impactó mejor en la ¿Cada piel cuánto te lo que, reaplicas? oye, es que no me acuerdo, fue hace mucho tiempo, ¿sabes? O sea, pero básicamente quería ¿Está bien? preguntarte, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿tú consideras que, teniendo en mente de que hay diferentes tipos de piel y que cada persona es diferente, ¿consideras que el bloqueador en general podría ser algo útil para todos o no Mira, necesariamente? en lo que es cuidado de la piel y productos de skincare, Ujú. el bloqueador solar es el producto que yo te recomendaría, que les recomendaría a todo el mundo. Es Mm. para nosotros el pilar del skincare, porque estás previniendo. Y Matías, la prevención es la base de todo. Yo sé que las personas no están muy acostumbradas a oír esto, pero nosotros, mi escuela, yo fui criada en una escuela, yo estudié en una escuela en la cual nosotros le damos la mayor importancia a lo que es la prevención y la promoción de salud. La prevención de salud no es más que el prevenir, ¿vale? Entonces, chao. Entonces, cuando prevenimos, tú estás evitando que otras enfermedades puedan llegar o estás evitando incluso el padecer de algunas enfermedades. Entonces, bloqueador por 100%, 100%, todos los pacientes deberíamos, todas las personas deberíamos usar bloqueador solar. ¿Qué sucede? Hay muchísimas cosas que no se conocen sobre este tema. La utilización de protección solar, lo primero es que tenemos que saber que existen protectores solares que son minerales y que son protectores solares que son orgánicos. Ujú. ¿Vale? Existen dos grandes grupos de protectores solares o protectores orgánicos, ¿vale? Entonces, los protectores orgánicos son los protectores que van a poder, tú los vas a aplicar y las sustancias van a ir, van a infiltrarse dentro de la piel. Sin embargo, el protector mineral tiene otro tipo de función. La sustancia puede también introducirse a la piel, pero además tiene una función de barrera, ¿ok? Mm. De los rayos solares. Entonces, cuando tú haces eso, tú lo que estás es previniendo que el sol afecte tu piel. El sol es el mayor causante del envejecimiento cutáneo. Sí. Y no vamos a hablar del cáncer de piel, que es otro tema que está muchísimo más debatido y que es el primer cáncer a nivel mundial en incidencia. Eso nadie lo sabe. Las personas no saben que el cáncer de piel es el cáncer que mayor incidencia tiene a nivel mundial en estos momentos. Y que el sol es el principal causante, el principal factor de riesgo del cáncer de piel. Ahora, no vamos a hablar de cáncer, vamos a hablar de envejecimiento cutáneo. La piel es el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo. La piel es un órgano, como nuestro hígado, como nuestro páncreas, como nuestros riñones. Y hay que cuidarla. La mejor forma de cuidarla es el uso de protección solar. ¿Qué es lo que las personas no sabemos? La protección solar se tiene que aplicar en cualquier época del año. Verano, otoño, invierno, porque los rayos solares llegan hasta la nieve y en la nieve impactan en tu piel. Con la piel, la luz, como se puede decir, se refleja en piel Sí. y daña y tiene incidencia directa en piel. Otra cosa que las personas no saben, el protector solar no se usa nada más cuando sales de casa. Cuando estás en casa sale, esta luz que entra por estas ventanas me hace daño. La luz de mi celular hace daño. Hay una cosa que se llama luz no visible, que es la luz que tú no ves. Esa claridad que tú ves, esa luz le hace daño a tu piel. ¿Ok? Entonces, por eso es que nos aplicamos el protector solar. ¿Qué sucede? Protector solar, nada. Las personas se lo aplican por la mañana y no se lo aplican más. El protector solar tiene un mecanismo de acción y un tiempo de vida en piel dependiendo de, más o menos sería entre 3 a 4 horas. Entonces, mientras haya sol, usted se va a replicar su protector solar cada 3 4 horas. Y de esta forma tú vas a estar previniendo, tú no tienes idea de cómo tú previenes un envejecimiento cutáneo. Otra cosa, no solamente aplicarlo en la carita, aplicarlo en todas las zonas expuestas, las manitos, el cuello, las orejas. Tú no, es extremadamente importante. Es como las pacientes, mira, yo tengo pacientes que pagan acá una cantidad X por hacerse Botox, fillers, esto, lo otro, y no se ponen protector solar. Y sinceramente, no es que estén, evidentemente, no están mal gastando su dinero, claro que no.
Pero prevenir, no están previniendo. No están previniendo un envejecimiento prematuro. Si yo te pudiera recomendar un solo producto de skincare que no te puede faltar, es el protector solar. Ahora, hay que saber elegir el protector solar. Y a Ujú. eso es a lo que estábamos llegando. Te decía que protectores orgánicos y minerales. Ahora, depende de tu tipo de piel. Por eso es tan importante venir al especialista. Claro. Porque si tú tienes una piel grasa y tú te aplicas un producto para piel seca, no vas a hacer nada bueno. Tu piel va a sentir las consecuencias de eso. Miren, nuestra piel, nosotros pensamos que es algo bien sencillo, pero nuestra piel tiene 3 capas. La segunda capa tiene 5 capas incluidas en ella. Y es todo un mundo y hay que saber y hay que estudiar para poder indicar todas estas cosas. Entonces, las personas llegan al market, compraron un producto que vieron que funcionó y el producto es genial. Puede que el producto sea genial, pero si no es para tu tipo de piel, estás gastando el dinero. Muchas veces puedes encontrar productos que son incluso adecuados desde el punto de vista económico, que no son productos extremadamente caros y que en ti, porque son diseñados para tu tipo de piel, pueden ofrecer resultados increíbles. Otra cosa, las personas piensan que el skincare que tienen que tener 10 pasos para hacer un skincare. Para nada. Para nada. Cuando te adentras en este mundo, te das cuenta que lo más importante es ser constante. Ujú. Do not give up. No Sí. puedes, tienes que confiar en el proceso. Por eso es tan importante que confíes en el especialista que te está guiando. Vale, porque tú no vas a ver resultados, tú nunca vas a ver resultados en menos de 45 días y tampoco vas a ver resultados extremadamente asombrosos, nada más usando skincare, pero prevenir sí vas a prevenir. Y vas a Claro. prevenir muchísimo el envejecimiento cutáneo, vas a prevenir el cáncer, eh, y te vas a garantizar de una forma segura tener una mejor salud dermatológica, poder lucir de una forma muchísimo más bonita, una forma, no sé, con la que tú te sientas bien cuando te miras al espejo. Yo creo que eso también es bien importante. Sí, 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 bastante. Es que es eso, o sea, mucha gente piensa que no, pues la estética y ya, no, es salud, Salud, como dices tú, es la piel salud. es un órgano y creo que ahora que te estoy escuchando, me compraré un bloqueador. tendré que, tendré que consultarme Yo te contigo, voy a dar la pero, recomendación. Yo te puedo dar la recomendación entonces sobre qué bloqueador podríamos buscar, porque es lo que te digo, depende del tipo de piel, depende de las patologías subyacentes de cada persona. Las personas te decía, piensa que hay que tener 10 tipos de pasos en el skincare y para nada. Tienes que tener una rutina en la mañana y una rutina en la noche. ajá, En la mañana sí o sí vamos a empezar con un limpiador dependiendo de tu tipo de piel. Después vas a pasar a a un antioxidante porque el objetivo de la rutina de la mañana es prevenir. ajá, Nosotros con la rutina de skincare prevenimos en la mañana y tratamos en la noche. ajá, ¿Vale? Entonces, ¿tú cómo tú vas a prevenir? Colocando casi siempre un antioxidante. ¿Vale? Para poder evitar el estrés oxidativo al que estás expuesto. Nosotros vivimos en Belgrado. Belgrado es una de las ciudades más polutas de la región, de la región europea. Es una ciudad con un índice de contaminación bastante alto. Y eso nosotros muchas veces no lo sabemos, pero todas esas cosas vienen a nuestra piel. claro. Por eso es tan importante venir, ya te decía, cada 6, 7 meses y valorarte con un especialista. Entonces, mañana te limpias con un limpiador, te pones un antioxidante y ahí el protector solar. Muchas veces no necesitas ni un hidratante, porque hoy en Ujú, día, la industria farmacéutica ha logrado crear protectores solares tan buenos que ya vienen con un factor hidratante bastante grande y tienes 2 productos en uno. Y en la noche, pues te limpiaste, pusiste el producto con el que quieres tratar. Si tienes melasma, un producto para melasma. Si ya tienes más de 30 años, pues vamos a empezar con retinol, porque el retinol es nuestro mejor aliado. El mejor aliado, porque es el que, aunque sí logramos tener una reducción pequeña, pero se tiene, de las arrugas finas y las arrugas estáticas y dinámicas de las personas. Y después ujú. de eso, un hidratante en la noche. Esos son los primeros pasos, los más básicos, pero siempre empezarlos con un especialista. Y otra cosa bien importante, que no la tenemos en Cuba o en la región caribeña.
Por ejemplo, nosotros venimos de una región en la cual tenemos un clima que es prácticamente el mismo el 90% del año, ¿no es verdad? Acá no es así. Sí, Acá no. nosotros tenemos un clima templado, un clima que tiene sus cuatro estaciones muy bien definidas y eso nos lleva a la disyuntiva de que tu piel en verano es muy posible que no reaccione de la misma forma a un producto que como va a reaccionar en invierno. Por eso es importante una valoración, por lo menos cada 6 meses, por tu especialista para ver, ok, vamos, estamos trabajando con estos productos, pero mira, ahora llega el verano, entonces vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a eliminar este producto de skincare y vamos a poner este, porque este yo creo que ahora que hay más sol te puede ayudar un poco más. Y entonces nos vemos en septiembre o octubre y valoramos cómo va y vamos a prepararnos para entonces afrontar el invierno y qué productos podrían ser mejores para afrontar el invierno. Vale, eso también es algo bien importante que los pacientes deberían de saber, que la piel no reacciona igual en una región caribeña que en una región como esta Ujú. y que los productos que a usar van a variar muchísimo también dependiendo de la estación del año en que te encuentres. Sí, eso te quería preguntar, que si el clima es un factor bastante importante Extremadamente en... importante. Sí. Yo adoro vivir en Serbia. Una de las cosas que más me gusta de vivir en Serbia es el clima. Yo, la verdad, me gusta muchísimo. Aquí yo tengo mi primavera, mi verano, mi otoño y mi invierno. Disfruto de mis cuatro estaciones del año. Me encanta, pero es una realidad. Nuestra piel y nuestro pelo, porque lo otro es que también nosotros en medicina estética nosotros tratamos piel, también tratamos pelos y anexos, ¿vale? Los anexos son el pelo, las uñas y demás. Llevamos un cuidado especial. Es muy Sí. distinto. Oye, me gustaría que tocáramos un poco sobre los mitos, verdades Vale. y tal vez unos consejos prácticos, si es posible. Por Sí, ejemplo, ¿qué es uno de los mitos? Digamos, me has mencionado que tú luego ves en redes sociales como sí, TikTok y así, sí. como qué mitos has notado que tú ves y dices, no, esto me frustra porque la verdad, No. o sea, esto puede Ah. causar más desinformación o lastimar a la persona de lo que tendría que ayudar. Y obviamente hay muchas empresas, muchos productos que se crean para vender, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, y luego se populariza porque se ve cool y así, Uh, pero sí, la industria de la belleza es la industria en la que actualmente está entre las tres industrias que más generan ingresos en estos momentos a nivel mundial. Ya de ahí tienes una idea de todo lo que eso puede traer como consecuencia, ¿ok? El principal mito, el protector solar da cáncer. ¿Sabes cuántas veces lo he oído? ¿Sabes cuántas veces yo he oído eso? Para nada. El protector solar no da cáncer. El protector solar es tu mejor amigo. Otro mito, eh, las máscaras faciales que te van a dar lifting sin por ponértelas. Mito, tratar con hielo la piel. No sé si tú has visto 80.000 personas en social media, en redes sociales, las chicas poniéndose hielo. No, sí, haciéndose por la mañana, poniéndose hielo, hielo, hielo en toda la piel y dicen que eso les va a dar un efecto lifting. A ver, vamos a hablar basados en ciencia. A mí siempre me gusta hablar basada en ciencia, ¿ok? El hielo lo único que va a hacer es desinflamarte un poco, ¿ok? Y si tú quieres obtener un resultado, no sé, tú tienes una conferencia, tienes un evento y estás un poquito inflamado, te puedes pasar un poquito de hielo, sí. Y eso te va a desinflamar un poco, pero eso no te va a dar un efecto lifting en piel. claro, No, no claro. existe, no existe, no existe. ¿Por qué? Porque ya para darte un efecto lifting en piel hay que valorar otro tipo de cosas. Hay que valorar puntos de apoyo, hay que valorar nivel de elasticidad, nivel de urgencia de la piel, qué tipo de apalancamiento tienes en piel, cómo están las capas que hay subcutáneas en piel, qué tanto soporte están dando los huesos en la región media, en la región inferior. O sea, es todo un proceso y con hielo tú no lo vas a resolver. Ah, que sí puede pasar que te quemes. Porque las quemaduras no solo son por calor, también son por frío. Claro, por frío. Vale, entonces, de los tren estos que veo a diario, es que todos los días salen cosas que son mitos con relación al mundo de la estética. Ujú, ujú. Pacientes y personas que se aplican X tipos de sustancias en los labios para que les aumenten el volumen, todos estos tipos de productos que vienen con una cantidad de productos y principios activos para los labios, para aumentar el tamaño del labio.
Sí de lo he forma visto. momentánea, lipstick y esas cosas. Bueno, Sí, yo te que se ponen ahí y comento luego ¡pum! que eso te va a dar el efecto, sí, aumentado de tamaño en un momento, pero después te va a dar una resequedez en el labio y el uso continuo de él te va a provocar un envejecimiento en la región labial. Otra cosa que podríamos conversar, suplementación. Uf, mitos, la suplementación también desde el punto de vista del anti-age, el anti-aging. Muchísimos. Muchísimo. Las personas hoy en día compran igual una cantidad de suplementos pensando que les van a hacer bien y la mayoría de los suplementos, si no sabes cómo tomarlo, es todo lo contrario. Por ejemplo, el omega 3 la mayoría de las veces las personas lo consumimos y lo que no sabemos es que el omega 3 que realmente te va a hacer efecto es el que está ya en farmacia puesto en refrigeración y que en casa deberías también ponerlo en refrigeración y que tienes que tener más de 250 y Ujú. 500 de DHA para que puedan ser funcionales y poder hacer algo, poder reducir los niveles de grasa en tu cuerpo. Hay muchísimos mitos, hay muchísimos mitos. Los colágenos, por ejemplo, el colágeno, el tomar colágeno para verte joven. No. El colágeno no tiene una absorción a nivel digestivo que sea adecuada. Tiene que ser un colágeno muy específico con una capacidad de monohidratación extremadamente pequeña para que puedas tener algún tipo de acción directa en piel. Ahora, hay colágenos que sí vienen con otros tipos de principios activos que sí te pueden ayudar muchísimo, pero colágeno por sí solo, estos colágenos que te venden, no, no mejora la calidad de la piel muchísimas veces, el 99% de los casos. Sí, son muchos productos No, no, que ya te digo, es que es una cantidad. todos los días Sí. sale un trend distinto. Ah, otra cosa, que tienes que usar una cantidad grandísima de protector solar para que puedas cubrir toda la piel. No, Ujú. solamente la cantidad que se usa son 2 dedos largos. Con eso tienes que ser suficiente para cubrir tu cuellito y tu cara. Pero ya te digo, lo que más he oído así que me hace muchísimo ruido es el tema de el protector solar que te dé cáncer, ese tipo de cosas, sí, es totalmente un Sí. mito. Y tú cómo, es que sí son bastantes productos, pero yo sé que no es fácil preguntar esto, pero por ejemplo, ¿cómo podrías tú, desde tu perspectiva profesional, sugerir a los pacientes o personas que no están en este mundo, cómo discernir lo que es una tendencia útil y lo que es como una tendencia, pero desinformativa, más para vender, ¿no? ¿Cómo tú lo podrías como que, no sé, Explicándole, sí, ¿no? O sea, explicándole y con desde el punto de vista médico, siempre, sí, sí. siempre tienes que explicarle desde el punto de vista médico al paciente, decirle, mira, esto que estás viendo, por ejemplo, cuando en el caso de un producto X que todo el mundo lo está, el paciente llega y me dice, mira, este producto quiero comprarlo, estoy usándolo, es muy bueno, yo te digo, mira, este producto vas a gastar dinero. ¿Por qué? Porque puede que sea muy bueno, pero por ejemplo, ahora que te vi en cámara, que vi cuando yo te digo en cámara es en cabina, cuando yo te veo en cabina, estoy viendo que tu tipo de piel, por ejemplo, es una piel grasa y este producto está diseñado para una piel seca. Lejos de mejorarte, te va a empeorar. ¿Por qué? Porque dentro de sus principios activos hay sustancias que lo que van a hacer en tu caso va a ser obstruir tu poro y entonces te van a salir más granitos. Yo trato de llevarle el contenido médico de una forma bien aterrizada al paciente para que el paciente pueda entenderlo según, no sé, eh, su vida diaria, según las cosas que le hacen en su vida diaria. Trato de llevar la parte, el lenguaje médico Ujú, a un ujú. lenguaje un poco más aterrizado, un poco más normal y de esa forma explicarle al paciente. Claro, claro, claro. Y otra Bueno, cosa que me funciona ajá. mucho es enseñándole al paciente, por ejemplo, mira, esta es tu piel, nosotros tenemos acá, hacemos una evaluación integral siempre. El paciente cuando llega, siempre, antes de hacerse cualquier tipo de tratamiento estético, yo le digo al paciente, mira, primero que todo vamos a hacerte un examen de piel conmigo como especialista, después nosotros tenemos máquinas de inteligencia artificial que son capaces de ver lo que nosotros con nuestros ojos no podemos ver. ¿Va? Y son capaces de llegar y poder ver en segunda y tercera capa de la piel qué es lo que está sucediendo, qué tan envejecida está, cuántas manchas tienes
que no estás viendo ahora, pero que te van a salir dentro de 10, 15 años, que ya están estarodas en la piel, pero que la capacidad visual que tenemos nosotros como humanos no es capaz de verla, Claro, solamente se claro. ven con máquinas. Entonces, yo le enseño muchas veces este tipo de cosas a los pacientes antes de empezar a hacer cualquier tipo de tratamiento. Mira, así es como está tu piel. Esta es tu piel. Y entonces, después de esto, lo hacemos por siempre. Yo trato de que el paciente haga primero una limpieza profunda de su piel. ¿Por qué? Porque yo pienso que esto es como una granja en la cual tú tienes que, sabes, preparar la tierra para después poder sembrar. ¿Vale? Eso mismo hago yo con mis casos. Yo siempre hago primero una evaluación, después de esa evaluación hago una buena limpieza de piel, después de esa limpieza de piel se prepara una rutina de skincare. Yo le hago una rutina personalizada al paciente dependiendo de sus necesidades, de su tipo de piel, de los resultados que quieran alcanzar. Ujú, ujú. ¿Vale? Con esa rutina y después de hacer todo esto, esperamos 45 días y a partir de ahí es que empezamos a hacer algún tratamiento estético si el paciente decide o no. Muchas veces el paciente llega y me dice, mira, yo no quiero hacerme una limpieza, no quiero pagar por ella, ponme votos, que es lo que quiero hacer. Ok, yo te entiendo. Ahora, yo como especialista siempre les digo de la forma en la que ellos pueden obtener los resultados mejores y más bonitos. Vale, esto de prepararte la rutina de skincare, de verte en cabina, de hacerte una limpieza, de seleccionar los productos que son más adecuados para tu piel. Eso no es algo que yo vea aquí que se haga frecuentemente y yo pienso que es lo más importante, que es el paso primordial y el primero que se debe de dar siempre con un paciente antes de hacer cualquier cosa. Primero ahí, les preparo su rutina y esta es la forma en la que te quiero responder la pregunta. Tú me decías, ¿cómo lograr hacerle llegar al paciente, cómo el paciente puede entender, ¿cierto? Que este producto no es para él o que este tren no funciona. Bueno, pues tú le preparas una rutina de skincare al paciente. Y en esa rutina de skincare lo primero que aparece es tu tipo de piel. Vale. Después de eso aparece cuáles son los hallazgos que se encontraron al examen dermatológico. Y después de eso aparece cuáles son los objetivos que vamos a cumplir con esa rutina de skincare. Cuando tú educas al paciente, el paciente tiene la posibilidad tiene un abanico, estás abriéndole, estás expandiendo Ujú, al paciente a poder entender un poquito mejor claro. eh, cosas sobre esta industria, que es tan cara y en la que se cometen muchísimos errores. Sí, por eso educarse es importante. Educar al Y paciente, yo digo que esa es, mira, mi objetivo de vida, yo si volviera a ser médico. Eso yo no lo tengo, o sea, yo lo tengo todo eso, eso está claro en mí. Y mi objetivo de vida es ayudar a las personas. Ayudar a las personas porque tú cuando ayudas a las personas es algo que a mí me mueve, me motiva, me ujú, hace fluir. Eso es lo primero que... Eso, no lo descubrí, y no te creas que lo descubrí cuando tenía 15 años, lo descubrí hace, no sé, muchísimo, poquísimo, poco tiempo. Que ese es el objetivo, ese es lo que me mueve a mí como persona, lo que mueve a Claudia como doctora es eso, la ujú. posibilidad de ayudar al paciente, pero de una forma real, una forma humana, ¿vale? Y una de las mayores formas que tú tienes de ayudar a una persona es educándola, brindando la información, pero información de valor, no desinformándolo. Claro, claro. Así que Am, sí, eso. ahora, tocando más allá del tema de lo tópico, ¿qué rol juega el, el estilo, por ejemplo, el estilo de vida, el Cons- sueño, el manejo de estrés, la nutrición? Eso Es también tiene un impacto. todo, es todo es todo, es un círculo. Sí, todo está Es lo que te conectado. decía, es el paciente que viene y se gasta una cantidad X en comprar, en ponerse fotos, hacerse files, pero fuma, toma alcohol, se va de fiestas, no toma agua y no se lo protector solar. No, los resultados no son bonitos. Mira, el cuidado es lo que te decía y volvemos a repetir, volvemos a la base. Prevención y promoción de salud. Nosotros tenemos que cuidar nuestra salud. Si tú puedes tener una rutina de skincare y gastarte una cantidad de dinero X,
en comprar productos. Si tú no tienes una calidad de sueño, tú tienes que dormir 8 horas al día. Las personas no tienen idea de lo importante que es dormir. No es dormir, descansar. Y de eso también podríamos hablar otro podcast. Sí, El tema del descanso es un tema que es extremadamente importante para nuestro cuerpo y para nuestro cerebro. Nuestro cerebro necesita descansar. Entonces, no solo dormir, te decía, tener hábitos que te ayuden a llevar a tu día de una mejor forma es vital. Entrenar, hay que hacer ejercicio físico. Y no es para verte bonito, no es para estar fit, es para garantizarte años y calidad de vida. Para garantizarte lo que te decía, validismo. ¿Por qué? Porque músculo, todo el peso que tú estés haciendo ahora mientras estás entrenando, es lo que tú estás ganando en edad de forma saludable en tus músculos. Te lo voy a tratar de aterrizar de una forma en la que puedan ustedes, en la que puedas entender. Entonces, hidratarse también es fundamental. ¿Por qué? Porque igual yo te puedo poner en tu piel una serie de sustancias que estimulen a tus células a que produzcan más colágeno, más elastina, que tú te veas más joven, más sano, más luminoso. Pero si tú no tomas agua, si tú no trabajas desde el punto de vista interno hasta el punto de vista externo, no vas a alcanzar los resultados deseados. No vas a alcanzarlos. Tenemos que dormir, tenemos que dormir mínimo por lo menos de 6 a 8 horas al día. Tenemos además que eso, tenemos además que eso que hidratarnos. Tenemos además que eso que adaptarnos a hacer entrenamientos, a entrenar, a hacer ejercicio físico, comer saludable dentro de la que cabe. Todo es un balance, yo digo, y tampoco la vida puede ser estricta y tampoco puedes querer vivir haciéndolo todo bien un 100%. Eso sería imposible. Tienes que encontrar un balance y si un día te quieres comer un chocolate te lo comes y si un día te quieres comer un hamburger te lo comes y no pasa nada. Pero que sí tienes que entender que que eso no puede ser lo que haces a diario, sino que tiene que ser la excepción de lo que haces. Y ya está. sí. Bueno, sí. eh, por ejemplo, para alguien que ya está escuchando, le parece todo esto muy útil, pero dice, no, es que es abrumador, mucha información es... Yo lo único que puedo decir acá es que, como has mencionado, esto es algo a largo plazo, es de invertir de poco a poco, ¿no? Ya. Y You creo need to trust the que... process. Tienes que confiar en el Sí. proceso, confiar en tu especialista. Tienes que hacerlo. Otra cosa también que es muy importante, Matías, y por eso es Ujú, que yo tengo tantos especialistas en psicología acoplados a este tipo de proyecto que estamos creando ahora, es que yo a los pacientes, pero si el paciente no tiene la voluntad, el deseo y la motivación de hacer un cambio real, no lo va a hacer. ¿Vale? Eso sí. también es bien importante. ¿Para qué estamos los profesionales? Para ayudarte, una vez que tú has tomado la decisión de hacerlo, para ayudarte a que tu camino sea muchísimo más fácil. Entonces estamos aquí para acompañarte, para ayudarte, para que tú lo que veías como que es lo que tú me decías, wow, eso es súper difícil. No lo es. Prueba los 21 días. Todo está en la mente. Todo está en la mente. Todo está en nosotros estamos definidos por nuestros hábitos. Lo que tú conviertes como un hábito en tu vida y la capacidad que tú seas de ser disciplinado contigo, con tus cosas, incluso con las otras personas, va a determinar lo que tú puedas, los objetivos que tú quieras, va a determinar que tú alcances los objetivos que tú te propones en la Sí. vida. ¿Ok? Entonces, yo te puedo decir todo esto, yo le puedo decir todo esto a un paciente, se lo digo a diario, ¿vale? A mis pacientes. Ahora, it's up to you. Yo te puedo ayudar, yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para ayudarte además sinceramente, de una forma genuina, de una forma sincera, viéndote desde el punto de vista humano. Ahora, tienes que poner tu parte. Sí. Sí. Yo Sí. tengo casos con reducción de peso, yo tengo casos de pacientes con obesidad mórbida
con más de 40 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal, para que entiendas, esos son pacientes que tienen un gran riesgo de infartos agudos de miocardio, pacientes que tienen riesgo de tromboembolismo, pacientes que tienen problemas serios, una relación muy mala con la comida y tienen un problema serio. Y yo se los digo a ellos, les digo, yo estoy aquí para ayudarte, para hacerte el camino mucho más sencillo, pero tienes que poner de tu parte. Es up to you. Sí, Tienes que tener la determinación de decir, ok, yo estaba haciendo esto hasta hoy y no pasa nada. Y está bien porque por diferentes razones lo estaba haciendo y como quiera que sea que lo hice, hoy soy quien soy debido a todo lo que hice anteriormente. Ok, está bien, pero hasta hoy lo soy y quiero cambiar. ¿No es sí, verdad? Y quiero convertirme en una mejor versión de mí mismo, porque tampoco te puedes comparar con otras personas. Nunca puedes, no puedes compararte con nadie que está afuera, no puedes compararte con el proceso, con la evolución, con los cambios que que tengan las personas que te están rodeando, porque tú eres único, tú eres un ser especial y cada persona necesita un tiempo, necesita sus procesos. sí. Sí, sí, una psicóloga que llegué a conocer Ujú. aquí en Serbia me dijo una vez como, oye, ¿sabes? Somos seres más psicológicos de lo que queremos pensar. Ya, sí, totalmente. Te voy a ser sincera, Matías, nos complicamos la vida. Sí, Mira, yo voy a terapia, te lo digo. Yo soy, y lo digo abiertamente porque le confiero una importancia es extremadamente importante la terapia. La terapia te ayuda increíblemente, porque sí, muchísimas veces lo primero que no sabemos es quiénes somos. Algo tan sencillo como quién eres, quién es Claudia, quién es Matías, eso muchísimas veces no lo sabemos, ¿ok? Y con la terapia muchas veces eso te ayuda, ¿sabes? Como que hacer de forma retrospectiva un camino en todos tus procesos y empezar poquito a poco a descubrir quién tú eres. Y te decía que a veces nos complicamos la vida, ¿sabes? Comparándonos, poniéndonos metas, viendo, y no somos felices y no vivimos el presente, ¿sabes? Y yo creo que si tú quieres saber cómo ser feliz y cómo aprender a vivir un poco más en momento, ves a tu infancia y busca qué es lo que te hacía feliz cuando eras niño. Eso que es algo tan sencillo en palabras, pero que lleva muchísimo, muchísimo camino, ¿sabes? Llegar ahí, ¿vale? Ya sea con terapia o por ti solo. Cuando tú logras identificar ese tipo de cosas, créeme que la vida te es mucho más sencilla. Porque entonces dejas de ver y entiendes de que eso, ser feliz no es tan complicado. Aprendes a vivir un poquito más en el momento, el presente. Y otra cosa que es importantísima es que, ¿cómo podría decirlo? Ves lo que las demás personas piensan o opinan de ti, no te lo tomas personal. Mira, y eso es tan importante. ¿Por qué? Porque entonces te das cuenta de que no es ni que tú estés errado ni que otra persona esté errada, ¿sabes? Sino de que cada persona tiene un punto de vista distinto y que es válido y que está bien. Por eso es que te decía que también en nuestros grupos también tenemos incorporados psicólogos y demás, porque ujú. sí me doy cuenta que es una herramienta que es muy útil para los pacientes. Muy bien. Y en caso de que alguien, por ejemplo, que se quiera contactar contigo Ujú, o con alguien de la zona en donde se encuentra y está escuchando este episodio, ujú. por ejemplo, ¿qué tratamientos de la rama similar a a la tuya, qué tratamientos están ofreciendo? ¿Qué es lo que hacen? O Ok, por lo menos. mira, cuando yo me gradué acá, cuando me gradué acá, en Serbia, cuando tuve mi título y mi licencia médica para ejercer como en Serbia, yo estaba embarazada. Felicidades. Yo estaba embarazada, tenía como ya casi 6 meses de embarazo, 6 meses, no, 5, 4 meses de embarazo. Y yo me hallé en la disyuntiva, ok, estoy embarazada, ¿ahora qué hago? Obtuve mi titulación, ¿cómo trabajo? Estoy embarazada, ¿sabes? Entonces, bueno, venía a la clínica a trabajar, aunque sea 2 veces a la semana.
Y me dije, ok, vamos a buscar un trabajo online, porque ya yo había asesorado, te decía anteriormente en Belarus, a un grupo que trabajaba con suplementación. Conocía de que se podía hacer muchísimas cosas en la rama de salud online, pero nunca había oído hablar de la telemedicina. Ok. Y pues nada, yo empecé a aplicar a trabajo y trabajo, hasta me contactó una compañía y a partir de ese momento empecé a trabajar haciendo telemedicina. La telemedicina es la oportunidad de dar consultas online a los pacientes, ¿ok? Y al principio a mí aquello me parecía chutno, serbio, ¿sabes? Me parecía un poco raro, me parecía como que, ok, ¿cómo yo le voy a poder dar mi servicio a un paciente? ¿Cómo yo voy a poder ayudar a un paciente de forma online, de forma escéptica? Siempre te digo, poniéndome barreras y cosas en la cabeza. Pero como soy una persona que me gusta probar cosas nuevas y me gusta siempre dar una oportunidad a todo, dije, ¿por qué no vamos a hacerlo? Mira, yo tengo pacientes de todo el mundo. Yo he visto pacientes en Japón, en África, en Polonia, en Hungría, en Estados Unidos, en Cuba, en mi país cuando van de vacaciones, en diferentes países en Latinoamérica. Nosotros, yo he sido capaz de ver pacientes en muchísimos lugares del mundo a través de la telemedicina. Y los pacientes están siendo ayudados de una forma real. De una forma real, ¿por qué? Porque es muy importante, ¿sabes? Cuando tú tienes un seguro de viaje, por ejemplo, tú viajas a un país determinado, te presenta una ocasión, acceder a un doctor de forma online en un primer momento. Y ese doctor te puede decir a ti, ok, puedo tratar este caso de forma presencial o no lo puedo tratar, lo puedo hacer de forma online. Ahora, ¿qué yo hice? Basada en esta experiencia, yo dije, ok, esto lo estoy haciendo yo, me funciona. ¿Por qué no podemos, por qué no poder brindar este mismo servicio a los pacientes, pero vinculado no solo a la medicina general, sino también al envejecimiento saludable y a poder ayudar al paciente? Y así empezamos este proyecto, ¿vale? Es un proyecto bien pequeño, estamos empezándolo como step by step, pero le tengo mucho cariño. Forma parte del concepto de la esquinología. Yo digo que la esquinología es mi primer hijo. Yo tengo Isabela, que es mi hija, pero la esquinología también es mi hija, que es mi proyecto desde el punto de vista médico y del cual se derivan todas estas cosas como son la medicina estética, la medicina regenerativa, ahora esta parte de la telemedicina que lo estamos haciendo. Y nada, empecé entonces a llamar colegas míos que sé que tienen un background ya amplio en el tema, no son médicos, no son especialistas nuevos. Y pues nada, dije, mira, tengo este caso, vamos a tratarlo, lo quiero hacer de forma multidisciplinaria, creo que me lo evalúes como mismo yo hacía en Cuba con todos mis casos, porque esto es lo que se hace en Cuba. Se trabajan los casos de forma multidisciplinaria. Y pues nada, el primer caso no fue muy exitoso, después pasamos al segundo, después pasamos al tercero, no hemos tenido una gran variedad de casos, pero lo hacemos de forma online, en forma de telemedicina. Yo tengo especialistas situados en diferentes partes del mundo. Esos especialistas me ven mis pacientes de forma online. Tengo especialistas que hablan serbio, tengo especialistas que hablan español, tengo especialistas que hablan inglés, para que puedan ser vistos por diferentes, puedan tener la posibilidad de acceder a los servicios, diferentes tipos de pacientes. Y pues nada, ahí vamos con resultados muy, muy bonitos, porque tú sabes, la vida hoy en día es muy agitada, Mm, Matías. Y muchas veces, por ejemplo, tengo un paciente que estaba extremadamente descompensado de su diabetes mellitus. Yo lo vi, le pusimos tratamiento, lo valoramos y le dije, pero ahora vamos a ir con el nutricionista. Sí, ujú. pero es que no sé qué más, no tengo tiempo. No te preocupes, tú vas a hacer esta consulta de forma online. Pero ¿cómo online, doctora? Nunca lo he hecho. Pues lo vamos a hacer. Y me dices después cómo te fue. Y después que el paciente hizo su consulta online con su especialista en nutrición, me dijo, doctora, lo entendí perfectamente. Muchísimas gracias por darme la recomendación. Y nada, el objetivo es poder ayudar y hacerle la vida un poco más fácil al paciente mientras lo ayudamos. ¿Vale? Y ya está. Eso es básicamente lo que estamos haciendo ahora también Sí, con mira, telemedicina. con todo lo que tú estás ahorita compartiendo de lo que has pasado y vivido, Ujú. digo, yo estoy consciente como hombre que no es un camino muy fácil, No sobre lo es. todo para ti como mujer, ¿no? No, Y, no, no. sabes, una cosa, tú eres hija, eres esposa, ¿no? Ujú. No sé si tengas hermanos, hermanas, pero en caso de que tengas, también eres Soy hermana. otra parte.
hermana, ok, ahora eres mamá, ¿no? Ujú. Y a todo eso estás haciendo todo lo que me estás contando, ¿sabes? Sí, sí. Wow, o sea, eso sí es un camino muy... a ver, para empezar eso ya es suficientemente difícil. Y luego que te vas a otros países, que te vas a otros continentes de que tienen una raíz o sea, la lengua es una raíz completamente diferente, una mentalidad completamente diferente y que aprendiste el idioma y que empezaste de cero varias veces, la verdad es un camino a seguir y de admirar. Sí. Y pues la verdad, sabes, o sea, cuando escucho historias como las tuyas, son cosas que no solo que dan esperanza, pero como que luego escuchar como, oye, sí, yo tengo este trabajo, eh, pero el hecho de estar y presenciar como una persona como tú, se siente Ujú. esa energía de que, Somos energía. sí, exactamente, Nosotros se somos siente una energía de energía. seguridad, Y sí, a de eso vamos a confianza. hablar dentro de, eso es uno de los temas también, un tema muy interesante. Nosotros somos puramente energía. Nosotros somos polvo de estrella. Ahora yo estaba leyendo un libro hace poco de una especialista en neurociencia, la doctora Ana Ibáñez, extremadamente buena. Y ella lo decía, nosotros somos energía, nosotros somos polvo de estrellas distribuido en una forma humana. Y no es de una forma metafórica, es totalmente 100% real, ¿vale? Basado en ciencia. Entonces, sí, ha sido un camino largo, ha sido un camino difícil. De hecho, es aún un camino largo, es aún un camino difícil. Pero si algo yo he aprendido es que primero tú tienes que identificar, es lo que te decía, qué te hace feliz. Entonces, a mí el ayudar a otras personas me hace feliz. Si tú lo que haces en tu vida diaria es algo que a ti te gusta, a ti te apasiona, tú no vas a sentir que estás trabajando y no, y le vas a poner siempre el 100, no, el 300% de lo que hagas. Lo otro de lo que me di cuenta es que como emigrante, como mujer, o sea, hay muchas barreras. Yo tengo muchas barreras que he ido poquito a poco desbloqueando, ¿vale? El factor de que soy mujer, eso es innegable y nosotras como mujeres tenemos muchísimas cosas que los hombres muchas veces no tienen que pasar. Nosotras como mujeres sí lo tenemos las tenemos que atravesar, tenemos muchísimas barreras que, que están impuestas por la sociedad, de forma consciente y de forma inconsciente. Y nada, te decía eso como mujer. El poder, como emigrante, además, y como profesional, lograr ejercer en un país que no es el tuyo, en el que tú no naciste, con una lengua completamente distinta, con un clima completamente distinto y con una forma de percibir la sociedad completamente distinta y tratar de intentarlo, porque yo lo que estoy haciendo es todavía intentándolo. Estamos, como digo yo, dando pasos de bebé, ¿no es verdad? Es algo de lo cual me siento me siento extremadamente orgulloso de mí y quisiera de verdad que sí poder ayudar a muchísimas personas a poder lograrlo también. Vale. Eh, ¿Ha sido difícil? Sí, pero no es imposible, para nada. Y algo de lo que también he aprendido es que nunca puedes estar en una zona de confort. Que las cosas, aunque te den miedo, tienes que hacerlas. Si te da miedo, hazlo. Si te da miedo, eso quiere decir que es algo que supone un esfuerzo mayor del que tú quizás piensas que puedes dar. Yo eso lo aplico a mi práctica diaria. Cuando, si te da miedo algo, si te sientes incómodo al hacer algo, porque le tienes un poco de miedo, hazlo. Hazlo porque eso te va a llevar en el proceso a alcanzar resultados muchísimo más grandes y muchísimo más bonitos de los que tú podrías, de los que tú incluso podrías esperar en un comienzo. Así que sí, a intentarlo siempre, a Sí, intentarlo, hacer lo que nos hace feliz sin hacer dañado a otros. Eso es claro, importante. claro, claro. Sí, porque tampoco es haz lo que te dé la gana cuando te dé la gana, no, haz lo que te hace feliz siempre y cuando no jodas a otros en el proceso. Sí. Y ve hacia adelante, lucha por tu sueño, lucha por tu sueño. Yo misma, yo te digo, yo nací en una casa que literalmente, mira, yo tenía que ir, a mí no se me olvida esto, yo tenía que ir a mi escuela primaria, yo tenía que atravesar un pantano con un puente de hierro que que tenía más de 3 o 4 huecos. Yo tenía que saltar esos huecos. A mí eso no se me olvida. Y cuando lo tengo en la memoria es porque literalmente quedó grabado, ¿no es verdad?
que marcó algo. Y después de eso tenía que atravesar un cañaveral y llegar a una escuela primaria. Y si yo, que vengo desde ese origen, yo estoy creando, y estoy creando en mi familia, mi generación está haciendo una cosa que se llama de forma disruptiva, ¿vale? Ujú, ¿Por qué? ujú. Porque yo estoy creando en mi familia, yo como mujer, porque yo vengo igual de una familia de mujeres que son muy luchonas todas, mujeres muy echadas para adelante. Yo he logrado, ¿vale? Hacer una diferencia. ¿No es verdad? Estoy rompiendo un patrón generacional en mi familia, ¿vale? Y el que yo lo haya podido hacer me hace sentir muy orgullosa de mí, primero que todo, y además que eso me da la fortaleza y la seguridad de pensar de que se puede hacer muchísimo más, especialmente cuando al hacerlo puedes ayudar a otras personas. Yo creo que sí, es lo que ya te decía, me motiva. Claro, claro. Y espero que este mensaje que estás compartiendo pues ayude a otras personas que están pasando por Sí, situaciones es el igual de objetivo. complicadas. Sí, sí. Y aunque tengan, por ejemplo, el miedo de ir a una consulta, como lo que estábamos platicando, pues el hecho es aventarse a la consulta también y que pues, también se puedan contactar contigo. Y Exacto. quería preguntarte ya pues para finalizar, ¿qué innovación te mantiene ahorita emocionada con todo este mundo a lo que estamos viendo? Porque como habías El mundo de mencionado la esto, estética. El sí, mundo de la sí, sí, sí. estética y de la nutrición y del envejecimiento saludable. Que hoy Ok, en día se están creando alternativas ok. que son mínimamente invasivas, con las cuales los pacientes pueden alcanzar resultados extremadamente hermosos y favorables. No solo desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista, o sea, sino también para tratar problemas de salud, como problemas, por ejemplo, de reducción de peso, como problemas de enfermedades crónicas, como problemas, por ejemplo, de alteraciones que puedan ser del sistema metabólico también. Entonces, partiendo de ahí, todo lo que nos va a garantizar a nosotros, todo lo que nos pueda garantizar a nosotros procederes que sean mínimamente invasivos y que además de eso garanticen resultados bonitos, excepcionales en los pacientes, pues es un plus. Muy bien. Además de eso, también utilizan métodos, están creando métodos que pueden garantizar al paciente que puedan ser utilizados. Por ejemplo, el paciente venga a consulta, se trate y que de ahí mismo pueda salir a hacer su vida diaria. Que no tenga un periodo de recuperación, ¿vale? Que no tenga que perder tiempo, quizás 3, 4 días en casa y que no tenga que someterse a una cirugía para poder alcanzar resultados bonitos. Y eso, la verdad, es bien importante. Desde el punto de vista estético y también desde el punto de vista de completo, como medicina general. Ok. Y para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría compartir a la audiencia para que se lleve esto después de este episodio? O algo que te gustaría compartir de corazón, Sí. como tú quieras. Sí, podría decirte dos cosas. Podría decirte, uno, como médico, el primer consejo sería este. Busca un buen médico, asegúrate que tenga una buena formación y siempre antes de empezar en el mundo de la medicina estética, ven con un especialista. ¿Vale? Ven con un especialista y sé guiado por un especialista. Sería el primer consejo que le puedo dar a un paciente como médico. Como mujer, emigrante, emprendedora, madre y demás, don't give up. O sea, no tires la toalla. Se puede lograr todo lo que quieras. Solamente tienes que proponértelo, enfocarte y ser disciplinado en todo lo que vayas a hacer en la vida. No tengas miedo e incluso si tienes miedo, go for it. Ve por ello. Que el miedo no te paralice. Es bueno sentir miedo, pero que el miedo no te paralice y no te aleje de tu sueño. Piensa que el miedo, la pena y el ego son palabras sencillamente que te van a alejar de tu objetivo fundamental. Sencillamente eso. Ve siempre el miedo, la pena. Yo son palabras, te voy a ser sincera, que no quiero, no, las trato incluso de eliminar de mi vocabulario. Ujú. Trato de todos los días trabajar en reducir mi ego, porque ya te digo, ego, pena, miedo
palabras sencillamente que lo que van a hacer es alejarme de mis objetivos y de mi felicidad. Porque lo más importante es poder vivir, ya te digo, vivir el presente y ser feliz. Ok, me gustó. Muy bonito, muy bonito. Gracias, En- Mati. no, pues a ti gracias. Podríamos hacer un podcast solo de hablar del tema de skincare. ¿Cómo Sí, podemos ayudar sí, más a las personas a que aprendan a elegir? Podríamos hacer eso, y lo podríamos hacer para ayudar a personas a adentrarlos en este mundo, ¿sabes? Del skincare, para que puedan ya ir poco a poco recibiendo consejos que sean sanos, que sean buenos y que puedan empezar a educarse en este tema. Creo que claro. podría ser de gran ayuda. Skincare, suplementación, modo Sí, y estilo de vida saludable. Podríamos trabajar en esto un poco más. sí, sí. Y podemos hablar más de tu proyecto, de lo que estás haciendo con Sí, la esquinología, ¿no? sí, Eso sería también bastante interesante y creo sí, que innovador, la sí. verdad. Así que yo estoy a favor de todo esto. Ahora, en caso Gracias. de que quieran contactarse contigo, seguirte, Vale. ¿en dónde pueden, Redes sociales, tengo las ok, mismas redes sociales. Lala guión bajo esquinología, todo en minúscula. Así me puedes encontrar en Instagram, me puedes encontrar en TikTok y nos pueden encontrar además también en Facebook. Ahora, en estos momentos presencial, Skin IQ Clinic, estamos trabajando acá. La clínica en Belgrado, ¿ok? Si me quieres ver de forma presencial, acá en la clínica Skin IQ Plus, me puedes encontrar en Kula West, 65, nismo pričaj na srpskom ništa. No, no Nismo ništa hablamos nas... serbio. Da, sí, sí, To, aquí nos pueden encontrar y de forma online para todo el mundo. Ofrezco consultas de forma online a nivel mundial. perfecto. Ok, bueno, Nada, excelente. un Muchísimas placer haber gracias. compartido contigo, Matías. Sí, igualmente. Bueno, Chao. chao, chao.